Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Oscar y pues bueno, muy contento de poder estar una vez más con ustedes compartiendo los consejos de oración correspondientes al día. Hoy es miércoles 22 y pues vamos a continuar con el tema con el cual iniciamos el día de ayer, que es cómo orar con el Antiguo Testamento. Y vamos a seguir haciéndolo con la misma dinámica, que es hacerlo por medio de video. Ayer hablábamos acerca del contenido de la Sagrada Escritura. ¿De qué habla la Biblia? Hablábamos acerca de que todo el Antiguo Testamento habla y nos refiere acerca de la persona de Cristo, nos dirige hacia Él, y de cómo a partir del acontecimiento de la muerte y de la resurrección se origina, surge todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es el contenido del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de la Biblia? Es Cristo. Es el corazón y el fundamento de la Biblia. Ayer hablábamos también de la historia de salvación y de qué era. Hablábamos de que íbamos a guiarnos por dos rieles conductores que nos iban a permitir y que nos iban a ayudar para asimilar todos los contenidos del Antiguo Testamento y encontrarle su referencia con nuestra propia vida. Es el riel conductor de nuestra historia de salvación personal, que es nuestra propia vida. Bueno, iniciando con este presupuesto y en este contexto, eh, ayer hablábamos de que Dios había perdido algo muy especial para él. Había perdido a su creación predilecta, a la parte de su creación que más amaba. Había perdido al ser humano. Todo el Antiguo Testamento habla de ese Dios que se mete, que se introduce dentro de la historia humana, muy comprometido, actuando por medio de obras, actuando por medio de palabras, para acompañar al ser humano, para poder llegar a él. Se manifiesta de una forma o de otra para poder recuperarle, salvarle y restituirle. Todo el Antiguo Testamento va desarrollando esta temática desde sus primeros libros hasta los últimos. La Biblia no es un solo libro, la Biblia está conformado y estructurado por diferentes libros. Vamos a ver de una manera muy rápida qué libros conforman el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 4 grandes bloques. El primero es el Pentateuco o la Torá. Y hay 5 libros que conforman el Pentateuco. Es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de los Números y el Deuteronomio. A partir de este le siguen los libros históricos, es el segundo bloque grande del Antiguo Testamento. Estos escritos históricos están conformados por Josué, por los jueces, por Samuel, por primero y segundo de Crónicas, por los libros históricos, por Esdras, Nehemías, Ruth, Judith, Esther y por el libro de Macabeos. También está otro bloque grande que tiene una subdivisión, son los libros proféticos, que está dividido en profetas mayores y en profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores pues son muchos, son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Y hay otros escritos, que es el otro bloque grande que conforma el Antiguo Testamento. Este también tiene una subdivisión, son los libros sapienciales y los libros poéticos. Los libros poéticos los conforman los muy conocidos y famosos Salmos, el Cantar de los Cantares y el libro de las Lamentaciones. Y los libros sapienciales lo conforman el libro de la sabiduría, los proverbios, el libro de Job, el eclesiástico y el eclesiastés. Bueno, todos estos libros hablan de esto, hablan acerca de la historia del pueblo de Israel. Dios le promete a Abraham una descendencia numerosa,
le promete una tierra que emana leche y miel, y le promete hacer de él, de su descendencia, una gran nación. Al pueblo de Israel le suceden muchas cosas. Al pueblo de Israel le pasa de todo. Eh, Desde ser desposeídos en Mesopotamia, se van a asentar al pueblo de Egipto, eh, sufren de esclavitud por pueblo de Egipto, tienen guerra con los filisteos, con el pueblo asirio, con el pueblo de Babilonia. El pueblo de Israel es un pueblo muy sufriente que pasa circunstancias muy difíciles y muy trágicas. Entre ellas, una de las más importantes es que el pueblo de Israel, eh, que tenía su centro en el templo que construyeron para Dios, es destruido. El templo era la referencia o el centro o la capital de todo el actuar social y de toda la vivencia espiritual del pueblo judío. El pueblo de Israel también es conquistado y sufre 2 deportaciones. Es un pueblo que vive en medio de luchas, en medio de batallas, y por eso es que cuando nosotros abrimos o leemos libros, de eso se tratan, ¿no? Esos son los contenidos, de lamentaciones, de luchas, de ejércitos, de no encontrar a Dios, de situaciones difíciles, de grandes victorias también. Eh, en el libro del Antiguo Testamento, si podemos escarbar de una manera adecuada, podemos dar con el rostro de un Dios eh, muy especial. Podemos dar con el rostro de un Dios que es muy bueno, muy misericordioso, pero sobre todo con el Dios que está muy atento y que lleva de una manera muy cercana a su pueblo. Le guía, le acompaña, le escucha y va caminando con él, no de una manera distante, sino que va acompañando a su pueblo, viviendo la misma suerte que va viviendo el pueblo. Entonces, este es como el tipo, la referencia que nosotros podemos utilizar cuando vayamos a adentrarnos a hacer lectura con alguno de los libros. Ya en las formaciones que vienen vamos a ver ejemplos muy concretos de libros para poder encontrar como las referencias y poder aplicarlas. Pero bueno, en medio de estas guerras y luchas y caídas, donde Dios está presente en medio del pueblo de Israel, nosotros podemos ver que nuestra vida y nuestra realidad a veces es muy parecida. ¿Quién de nosotros no ha vivido grandes guerras externas o guerras internas? ¿Quién de nosotros no se ha sentido despojado o deportado de las cosas que nos gustaría tener o vivir, de los sueños que nos gustaría realizar? ¿Quién de nosotros no se ha enfrentado en alguna ocasión a situaciones que nos sobrepasan completamente? A esos pueblos opresores grandes, a esos enemigos más fuertes, a esos pueblos con ejércitos más poderosos que los nuestros. La diferencia entre nuestra historia de salvación personal a la historia de salvación que viene en la Biblia es que ellos hablaban y se acompañaban de Dios. Y entonces es nosotros el tratar de acompañarnos por Dios en medio también de nuestras luchas y de nuestras vivencias internas y externas. El pueblo de Israel no era el pueblo ni más grande, ni más bueno, ni más poderoso, ni mejor portado. El pueblo de Israel fue un pueblo infiel, como nosotros también hemos sido infieles en nuestro seguimiento a Dios o en los valores que incluso perseguimos con nuestra propia vida. El pueblo de Israel fue un pueblo idólatra. Recordemos la escena ahí en el Éxodo donde se hacen y se fabrican un becerro de oro para poder adorarle porque no encuentran a Dios. Y esto también nos pasa a nosotros cuando no encontramos a Dios y nos hacemos un ídolo al cual enfocamos y dirigimos nuestras fuerzas o idolatramos de alguna manera
Y ejemplos de esto hay muchos. Nosotros sufrimos socialmente de idolatría, de culto al cuerpo, de ideales económicos, de ideales sociales, y a- apartamos a un lado de nuestra vida a Dios. El pueblo de Israel era un pueblo pecador. Como nosotros también podemos reconocer el pecado y la pobreza y la limitación en nuestra propia vida. Pero es ahí donde Dios se hace presente, donde Dios se manifiesta en medio de circunstancias y ayuda al pueblo de Israel a ganar sus luchas. Entonces es la invitación. Tú cuando abras el Antiguo Testamento, trata de encontrar ese rostro de Dios que está presente. Ese Dios que habla de esa guerra ardua, de levantarme del suelo, del lodo, de la sangre, y que me recupera las fuerzas que me pone delante y que me lleva y que me hace un, un pueblo fuerte que puede conquistar y lograr y conseguir el sueño prometido por Dios a mi propia vida. Pues quedémonos con esta reflexión. Dejemos que Dios sea Dios providente, protector y amoroso con nuestra vida, y podamos dejarnos guiar también por Él hacia la tierra prometida. No hay que olvidar que la tierra prometida es nuestra propia vida, nuestro Jerusalén, la tierra que emana leche y miel, la tierra donde hay fecundidad, donde hay vida, donde hay seguridad, donde hay y reina el amor y la paz que Dios quiere que tengamos hacia nuestra vida, donde nosotros podemos realizarnos de una manera integral en todo lo que somos. Dios habla todavía a su pueblo, al corazón. Dios habla al corazón de nosotros todavía actualmente de una manera viva. Escucha la voz de Dios que se dirige a tu corazón. Que tengas un muy bonito día y que tengas una oración muy llena de fruto. Seguimos en la próxima.